Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave. María, por su parte, custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 19. Reciban un cordial saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima en este su novenario a su purísima e inmaculada concepción, patrona de Nicaragua. Queridos hermanos, tengo el agrado de compartir en este octavo día de la novena una pequeña reflexión que nos ayudará a seguirnos introduciendo en esta vida devota, en esta vida de devoción y contemplación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo y del amor misericordioso que nos tiene nuestra Santísima Madre. Hoy quiero que hablemos y reflexionemos acerca de María como mujer de la palabra y del silencio. Dispongámonos a participar entonces diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán recreadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y que gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que este tema que vamos a reflexionar, oh Dios, nos sirva para nuestra vida, para que podamos encontrarte en el silencio, en la meditación y sobre todo en tu palabra, a ejemplo de tu Santísima Madre, Nuestra Señora, la Virgen María. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como escuchamos, hermanos, comencé citando un texto bíblico bastante conocido por nosotros. María, por su parte, custodiaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Es muy importante, hermanos, que meditemos sobre esto, porque como cristianos, es cierto que ya hemos venido reflexionando sobre el origen de esta devoción. Ayer yo compartí con ustedes acerca de la pureza de la Virgen María, cómo es esta pureza, y en un pequeño momento mencioné acerca del silencio. Así que es por eso que hoy voy a hablar de María como mujer de la palabra y mujer del silencio. Y antes de que esto se pueda malinterpretar de que María es la que sabe hablar y sabe callar, que sí, claro que sí, vamos a verlo más profundamente y de otra perspectiva. Más bien como María respecto a la palabra de Dios, cómo ella acoge la palabra de Dios en este silencio que es tan importante y pero tan esencial para la vida de todo cristiano. Así que en eso se va a dividir esta pequeña charla, primero hablando de María, una mujer que acoge la palabra de Dios, y luego como María, la mujer del silencio, silencio en el que se puede escuchar la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Si la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, necesariamente había que tener un cuerpo, una madre, para que Él pudiera venir al mundo, porque si bien es cierto que Él, siendo Dios, pudo simplemente aparecer o bajar en una nube gloriosa y manifestarse, Él quiso venir al mundo a través de una mujer, naciendo como cualquiera de nosotros y asumiendo nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado. Por eso María
engendra la palabra, el verbo de Dios, como dice también el apóstol, la engendra y da a luz a este Hijo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Pero vean qué interesante, María engendra la palabra antes de engendrarla en su vientre, en su corazón, porque ella precisamente primero fue la mujer que escuchó, que estuvo atenta a la palabra de Dios, que la acogió con todo su ser. No sabemos si la Virgen era una mujer muy letrada o una persona así muy ilustrada en los textos bíblicos o en toda la ley, como muchos fariseos de su época, de su tiempo. Sí sabemos sí que era una mujer humilde que esperaba la salvación y la liberación de Israel, como los anahuín, los pobres de Dios de su tiempo. Eso sí, lo que podemos decir acerca de la Virgen María, al igual que San Agustín, que antes de concebir la palabra en su vientre, la concibió en su corazón. Literalmente hizo vida la palabra de Dios, trayendo a Jesús al mundo. Cuando escuchamos las narraciones que los evangelistas hacen respecto a María, cómo María es cercana a la palabra de Dios y al deseo de Dios, comprendemos que ella supo conectar palabra y vida, discurso y acto, mente y corazón. Lo escuchamos decir precisamente en el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi alma glorifica al Señor, dice otra traducción. Sabemos que este cántico está inspirado precisamente en el cántico de Ana, la madre del niño Samuel, que se puede ver este texto bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Si María se inspira en este cántico es porque seguramente ella oía la palabra de Dios, ella acudía y ella por eso mismo puede decir con todo el corazón estas palabras y elevarlas aún más. Es así que incluso este canto se eleva a cualquier otra expresión humana sobre las grandezas y maravillas que hace el Señor. De hecho, el ángel, cuando le anunció que iba a ser madre del Salvador, le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso ella eleva tan grande oración que nos revela que su plegaria se basa en la roca de la palabra de Dios. Al respecto nos dice elocuentemente el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, y lo cito textualmente: el Magnificat está enteramente tejido con hilos de la Sagrada Escritura, con hilos traídos de la palabra de Dios. Así se revela que en la palabra de Dios está verdaderamente su casa, de la cual sale y entra con naturaleza. Ella habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya. Su palabra nace de la de Dios. Sus pensamientos están en sintonía con los de Dios. Su querer es un mismo querer con Dios. Qué hermoso entonces cómo era María respecto a la palabra de Dios. Y ella nos da una gran lección a todos nosotros, a todos los cristianos, ya que en distintas ocasiones nos llamamos hombres de la palabra de Dios, cuando a veces ni la leemos, o si la leemos, más bien nos comportamos en manipuladores de la palabra, haciendo decir a la Biblia, al Evangelio, lo que no dice, acomodándonos a nuestra ideología, a nuestros pensamientos bizarros, a nuestra conveniencia, abusando de la santa palabra que el Señor nos regaló. Qué gran lección nos da que ella acoge la palabra de Dios y la hace vida en su ser. Canta y expresa, como ya lo dijo el Papa. Ella sabe cómo es su querer, cómo es el querer de Dios y lo manifiesta. Ella entiende y conoce la voluntad de Dios y por eso sabe llevarla a pleno cumplimiento. No por nada dijo: hágase en mí según tu palabra. Ojalá que también nosotros, hermanos, seamos verdaderamente hombres de la palabra de Dios. Y es que a este respecto ya nos vamos a referir en este segundo punto, ya que un método infalible para conocer la palabra, para conocer la voz de Dios, es precisamente la lección divina, ya sea personal o comunitaria. Ahí nosotros podremos verdaderamente encontrarnos con la palabra y como María hacer la vida en nuestra vida.
Pasemos pues a hablar ahora acerca del silencio. Hay una cita que reza: cuando el silencio es revelador de una presencia libre y abierta a la relación, es un acto exquisito de sabiduría, una manifestación indispensable del actuar humano sabio y justo. Pero, ¿qué es el silencio? Nos podemos preguntar. Vean qué interesante, el silencio, la palabra silencio puede tener muchísimos significados. Incluso algunos pueden ser positivos y otros negativos. Por decir algunas cosas, uno puede decir: haced silencio, hagan silencio, cállense. Uno puede decir esas cosas. Y entonces el silencio se vuelve como una norma categórica, como algo así que es tajante, una norma por la norma, ley por la ley, y un poco negativo en ese sentido. Entonces podemos ver de que el silencio se puede manifestar de este modo, pero también podemos entender el silencio de un modo más positivo, como el cerrarnos a los sonidos, a las distracciones, a los ruidos, para interiorizar. Pero incluso podemos seguir más y ver el silencio como también la indiferencia, que sería ya un grave pecado, decir: guardo silencio ante el que está necesitado, guardo silencio ante el que está sufriendo, guardo silencio ante el que está pasando un mal momento, ante el que me necesita, guardo silencio y me quedo callado ante la injusticia, guardo silencio y no digo lo que está mal, y no doy una palabra de consuelo, y tampoco anuncio la verdad. Se puede entender también de ese modo, pero no es ese en el que vamos a meditar en este momento. Porque, como he dicho y como vuelvo a decir, el silencio se puede entender de forma positiva como negativa. Puede ser entonces una total cerrazón de mente y corazón, como también puede ser una apertura, que es precisamente lo que queremos ver en este momento. Recuerden muchas ocasiones, tal vez alguno cuando ha ido a algún retiro, cuando ha estado en algún momento de oración y se nos pide que guardemos silencio. No es un silencio por silencio, como cuando nos dicen cállate, no, es un silencio para hacer recogimiento, para estar en sintonía con alguien más, para abrirnos a alguien más. Es el silencio de la Santísima Virgen María. Hay un silencio existencial que es en relación con los demás, abrirse ante el misterio del otro, y además un silencio que se da ante lo que nos supera, ante Dios, ante quien hay que permanecer en total apertura, pues cualquier palabra que diga, si nosotros estamos hablando, corremos el riesgo de perderla, incluso ante situaciones incomprensibles como las que hemos vivido en este año 2020, a las que no encontramos salida. Es este silencio de humildad, de espera, el silencio que viene como reconocimiento de una dignidad que supera todos nuestros pensamientos. Tratemos de aterrizar a este punto, hermanos, con unos ejemplos un poquito más prácticos. Decía de las grandes crisis, de los momentos incomprensibles, donde no hallamos una salida, un silencio existencial. Pero ¿cómo es esto? Cuando ustedes se relacionan con otra persona, probablemente con algún amigo o una amiga, los que son pareja, con su novio, con su novia, o incluso su esposo o su esposa, en el diálogo hay momentos para hablar y momentos para guardar silencio. Solamente podemos entender lo que la otra persona nos quiere decir cuando guardamos silencio, cuando nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, nuestros esquemas mentales los reducimos, los bajamos, nos abrimos entonces a escuchar a la otra persona. Y aquella persona que puede ser, ya dije, tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu hija, cuando tú te abres de este modo a escucharlo, guardando ese silencio en apertura, puedes entender lo que él te está diciendo. ¿Cuántas familias muchas veces se pierden porque siempre queremos hablar, nunca soltamos la guitarra y no podemos escuchar lo que el otro nos quiere decir? No escuchamos al hijo que está llorando o que quiere decirnos algo pero apenas y puede balbucearlo, no encuentra las palabras para expresarse y encima lo estamos callando, lo estamos
regañando, diciéndole tantas cosas, la pareja que te quiere explicar, que te quiere decir cómo se siente, pero vos que estás ahí siempre con tus palabras, apagando la voz del otro. No, hermano. Silencio existencial. Abrirse a lo que el otro tiene que decirme. Cuando se hace esto, es que en verdad decimos, hermano, ahora entiendo. Hermano, discúlpame. Hijo, discúlpame. Ahora entiendo. O incluso, amor, yo tengo la culpa. Es en esos momentos cuando nos abrimos así, guardando silencio, que podemos verdaderamente comprender este misterio y abrirnos en amor. Es necesario, sí, la humildad. Volviendo a nuestro punto, queridos hermanos, María supo guardar silencio ante el totalmente otro, si me permiten la expresión, ante aquel ante quien nos inclinamos, nos abajamos, nos agachamos, nos arrodillamos. Ante él supo inclinarse Nuestra Señora, guardando silencio, pero ese silencio meditativo que es para escuchar, para poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón al servicio, a la apertura total. Por eso María sabía qué hacer en los momentos indicados. Por eso María sabía cómo responder. María supo qué era lo que tenía que hacer y pudo adecuar su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, como ya decía, en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos donde no entendemos? Es necesario guardar silencio y prestar oído a Dios. Ya tendremos nuestro momento para hablar, de hecho es lo que más hacemos, pero hay que dejar ese espacio para guardar silencio como María, que guardaba todas estas cosas en su corazón. El silencio pues significa esperar, tranquilizar los ruidos exteriores e interiores, nos lleva a pasear por las regiones más profundas de nuestro ser, de nuestro yo. Por esto mismo nos invita a la renovación. Cuando guardamos silencio, hermanos, incluso un silencio con nosotros mismos, podemos entender muchas cosas. Creo que Pascal decía, un gran filósofo, si me permiten extenderme un poquito más, él decía que la miseria del ser humano consiste en que no puede estar callado y solo en un cuarto. Porque en el silencio te encontrás contigo mismo también. Y a veces no todos estamos dispuestos a aceptarnos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestros errores. Pero si no estamos dispuestos a aceptarnos, ¿cómo querremos cambiar entonces? ¿Cómo vamos a cambiar lo que somos? ¿Cómo vamos a ser mejores personas? No es nada fácil el silencio, hermano. Aquí yo quiero detenerme con mucha, digamos, humildad. Me disculpan si la frase que dije no era de Pascal. Me quiero detener con mucha humildad porque yo personalmente en mi vida he pasado por momentos donde también todo se ve oscuro, no hayas para dónde ir, pegas un grito al cielo, pero es hasta que ya he agotado todas mis palabras en contemplación, en oración. Ya no tengo nada que decir, que me quedo callado solo viendo y viendo la imagen. Y entonces Dios comienza a hablar. Y a veces la voz de Dios puede ser muy bajita, pero muy bajita. Y en otras esa voz va aumentando y va aumentando hasta que sentís como arde tu corazón y tenés claro lo que vas a hacer, porque tenés claro lo que Dios te ha dicho. Hagamos el intento, hermano, a ejemplo de María Santísima. Hagámoslo, lancémonos. Como María, aprendamos de ella a meditar todas estas cosas. María no entendió, de hecho la cita bíblica está puesta cuando no entendió lo que su hijo le quiso decir. No sabías que tengo que estar en las cosas de mi Padre. María no entendió, pero lo guardó, lo meditó y luego pudo darse cuenta.
No entendemos qué ha pasado este 2020. No lo entendemos. No entendemos por qué el coronavirus. No entendemos por qué dos huracanes directamente. No entendemos por qué tanta corrupción. Por qué el país va de mal en peor. No entendemos por qué perdimos al familiar que tanto queríamos. No entendemos por qué se nos fue del país aquella persona que tanto amábamos. No lo entendemos. Es cierto, no lo entendemos. Pero les aseguro que en el silencio y la meditación de la palabra de Dios, al ejemplo de María, apertura total a Jesús, podremos entender todas estas cosas, todos estos dolores, todas estas tristezas que el Señor nos quiere decir, y que quizás su voz un poquito bajita, pero si nos ponemos de nuestra parte, si lo damos todo, si guardamos silencio, lo encontraremos. Ojalá podamos entender esto, y ojalá más todavía en oración frente a Jesús Eucaristía. Que María, la Santa, la Inmaculada, la Purísima, la mujer que supo estar en silencio y supo abrirse a la palabra de Dios, nos ayude con su potente intercesión. Así sea. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.